Muy buenos días a todo el mundo, soy Jesús Cuesta. Vamos a hablar un poquito de cómo abordar la arquitectura microfrontends con Angular. Soy Jesús Cuesta, trabajo como Senior Specialist Lead en Deloitte. Soy responsable allí a nivel de la SBU de tecnología de toda la parte de arquitectura de aplicaciones. Además, soy embajador del DASA, del DevOps Agile Skills Association, a nivel europeo para temas de arquitectura de DevOps, integraciones, transformaciones digitales a través del DevOps. También soy mentor de Demium Startups, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Me reúno con startups en Europa para aconsejarles tutorización tanto a nivel de tecnología como a nivel de negocio. Luego, aparte, voy a ir para este lado para ver si el mando llega. He dado charlas en diferentes eventos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sobre todo para temas de arquitectura, temas de front, dado que he estado muchos años especializando en diferentes tecnologías de frontal y muchas veces de ellos en Angular y, bueno, en diferentes tipos de eventos que me podéis haber visto en Internet. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy con todo este tema de microfrontends con Angular? Vamos a dar por hecho que tenéis unos conocimientos básicos en Angular y unos conocimientos básicos lo que es en JavaScript y también lo que son microfrontends. A pesar de ello, vamos a ver, como estáis viendo un poquito, qué es un microfrontend y qué es monorepo y multirepo o polirepo, según le llaméis, para poder afrontar estos microfrontends con Angular, sobre todo por las decisiones que vamos a tomar según cómo queramos afrontar este tipo de arquitecturas. Y luego, posteriormente, algunos puntos interesantes que deberíamos tener en cuenta para poder montar este tipo de arquitecturas. Y, por último, unos referentes a nivel internacional que están haciendo mucho ruido con este tipo de arquitecturas y que han publicado libros, tenéis cursos y es más, hace 3 meses hubo un evento completo solamente para arquitectura de microfrontends, que además está en la mayor parte de vídeos subidos. Bueno, ¿qué conocimientos necesarios? Como decía, es JavaScript, dado que es frontal, y unos conocimientos medios en Angular, dado que hay ciertas funcionalidades que, si no habéis trabajado mucho con ellos, a partir de Angular 8 se empezaron a añadir ciertas features que nos van a permitir abordar este tipo de arquitecturas. Pero en sí, ¿qué son los microfrontends que tanto ruido están haciendo desde el año pasado, a pesar de que hace 4 o 5 que ya muchas empresas estaban abordando este tipo de proyectos? Como podéis ver en en estos gráficos, aquí os representan cómo eran las aplicaciones un poquito más antiguas o algún tipo de soluciones de arquitectura con el frontal, el backend, todo junto. Imaginaros el típico WordPress junto o J2EE, Java Enterprise, tu backend y tu frontal junto. Luego, la solución que posiblemente muchos de vosotros hayáis trabajado más es la parte con un frontal separado, vuestras SPAs de Angular JS antiguo, vuestro Backbone Marionette también antiguo y con un backend muy grande. La solución que realmente trabajamos en la mayor parte de proyectos, posiblemente sea esta parte de microservicios, en muchos casos Spring Boot, una capa de middleware, GraphQL, API Gateways o lo que sea, o un frontend. O si trabajáis con patrones BFF, Backend for Frontend, puede ser que ni siquiera tengáis esta capa, que directamente el frontal se comunique. Entonces, ya partiendo de esta parte, hay una realidad que nos estaba llegando de la necesidad de microfrontend, y es que tenemos, como podéis ver aquí en la siguiente, equipos muy grandes, proyectos muy grandes, y ya no solamente proyectos muy grandes, nos podemos encontrar en entidades bancarias que tienes un portal que tiene 30 aplicaciones dentro, lo cual les llevaba muchas veces a meter iframes y encima en algunos bancos con Internet Explorer 5 o Internet Explorer 6 como compatibilidad para atrás. Entonces, la parte de microfrontends da para este tipo de soluciones, aparte de otras cosas, otros temas más complejos como un poquito si tenéis vuestra aplicación de Spring Boot, cada aplicación de Spring Boot con vuestra aplicación de frontal y ese tipo de resultados. Esta sería una solución estándar de microfrontend, que es lo que a menudo, si habéis visto las charlas de ACN o otro tipo de empresas, habréis visto, que es, tienes una aplicación central y dentro de la aplicación central tienes subaplicaciones.
En muchos casos se suele vender a las arquitecturas de microfrontend de que vas a tener equipos independientes que te desarrollen en React, equipos independientes que te desarrollen en Angular, equipos independientes que te desarrollan en Vue y luego una capa de componentes reutilizables, los típicos de tu Bootstrap genérico para todos, unos componentes o web components que utilizando a todos. Entonces dices, vale, es un tipo de solución que podemos implementar en la arquitectura. Pero lo cierto es que en los últimos 4 años habré llevado 8 o 9 proyectos en diferentes compañías con microfrontends. Es que, un momento, se ha vuelto a atascar. Es que en muchas empresas lo que buscan al final, sobre todo en empresas grandes, es que trabajan con arquitecturas orientadas muy a Angular. Entonces, a menudo lo que acabamos desarrollando son una aplicación base, todo con Angular y cada subaplicación con Angular. Además, con la ventaja que tiene microfrontend, que vas a poder tener cada aplicación de Angular en diferentes versiones. ¿Qué nos hemos encontrado a veces? Que llegas a un cliente o una empresa y tiene 6 aplicaciones, una con Angular 6, otra con Angular 8, otra con Angular 10, y te pide, por favor, me gustaría tener una aplicación para no usar iframes e integrarlos todas juntas. Es decir, no es que vayas a empezar tu proyecto microfrontend desde cero y vas a empezar a crear aplicaciones, que se puede. En muchos casos lo que te vas a encontrar es que ya tienen las aplicaciones desarrolladas y las quieren integrar juntas. Entonces, esta solución te va a permitir independientemente el poderlas integrar. Y Angular te trae ciertas funcionalidades ad hoc incluidas, algunas desde agosto del año pasado, no creáis que es algo muy moderno, para poderlas integrar y facilitarte todo el trabajo. Bueno, este es un esquema donde dicen dónde microfrontend, un poquito a nivel de cómo está de adopción. Entonces, la otra parte importante otro de los conceptos es qué es un monorepo y un multirepo. Este concepto es muy importante. Cuando hablamos de monorepo, nos referimos a que vamos a tener un repositorio con todo nuestro código, todos nuestros proyectos. Eso significaría que tendrías tu Git de proyecto banco. Y dentro de ese proyecto banco vas a tener las 20 aplicaciones. Yo en muchos casos lo desaconsejo porque al final pierdes un poco de las ventajas que te dan los microfrontend, porque vas a tener mucho código, muchos proyectos dentro. Sí que es cierto que vas a poder compartir dependencias, pero con un multirepo o un polyrepo vas a poder hacer lo mismo si tienes una arquitectura de DevOps para poder reutilizar esos componentes y te evitarías el tener todas las dependencias juntas. Imaginar trabajando a 5 equipos diferentes o 7 en 4 países diferentes y que tengas que coordinar cada vez que quieras hacer un merge en la rama principal. Es muy problemático, pero sí que es cierto que muchas empresas utilizan la solución de monorepo. Luego tenemos sistemas de monorepo que si conocéis la funcionalidad de submodules de Git, te va a poder trabajar en un sistema híbrido de monorepo y multirepo que tendría muchas ventajas, que no nos vamos a poner a explicar ahora. Entonces, vamos a centrarnos un poquito ahora en la parte principal de la charla, que es microfrontends con Angular. En la mayoría de los casos, cuando los abordemos con Angular, lo que vamos a tener es, este cuadrito rojo sería tu aplicación main, tu aplicación principal, con Angular, y luego vas a poder elegir dentro qué aplicaciones, con qué tecnología vas a poner. Eso significa que a lo mejor entras en el menú, en la parte de tarjetas, y solo en una parte de la pantalla se va a renderizar con esa solución de tecnología. Y además, sin tener que utilizar web components, con todo lo que conlleva muchas veces. Dentro de las soluciones de clip por defecto que tenemos de Angular, las que nos vamos a centrar, he puesto un listado completo, pero solo vamos a ver las que están en negrita, que son también, dado el tiempo que tenemos, un poquito de las más importantes. Sobre todo la de Module Federation, que es la que os he indicado, que a partir de Webpack 5, que fue todo a partir de agosto, cuando empezó a coger mucho auge, es la solución que se está utilizando en la mayor parte de microfrontends que están empezando ahora, dado todas las ventajas que tiene. La primera de ellas, que es la más importante, es la de Angular Application. Desde la versión 8, creo que es hace 3 años, si no me equivoco, Angular tiene un generador de plantillas que te permite hacer ng, new, application y el nombre. Entonces, te va a generar una carpeta de projects donde te va a ir creando las subaplicaciones. Estas subaplicaciones, la ventaja que tienen es que van a tener una gestión de dependencias subsidiaria, con lo cual vas a poder utilizar las dependencias principales y las tuyas aparte. Y todo el sistema de seguridad lo vas a poder delegar en la principal, en la secundaria.
y todo el tema de gestiones. Y además es compatible con Lazy Loading, es decir, cuando tú entres a una sección vas a poder utilizar el Lazy Loading de defecto de Angular y te la va a descargar asíncronamente. Pero claro, ¿qué pasaría si nuestra aplicación principal es con Angular 13, pero la subaplicación que tenemos es con Angular 8? En este tipo de soluciones deberíamos optar por Module Federation, que es una de las funcionalidades que también tiene Angular, pero no nos valdría con el Angular Application por defecto. Tendríamos que enriquecerlo un poquito. Esta es una de las soluciones más aplicadas en muchos clientes, sobre todo porque imaginar que tenéis una tienda muy grande, imaginaos el Corte Inglés, que tienes 7 o 8 subtiendas dentro. Cuando hagas tu deploy en DevOps, vas a poder decidir que se desplieguen todas las tiendas juntas en un servidor, pero a su vez vas a poder desplegar cada subaplicación en otros servidores y en otras URLs diferentes, con lo cual tendrías 4 o 5 tiendas desplegadas. Y si tienes una arquitectura de microtemas, además que ya rizaríamos el rizo, vas a tener unos diseños adaptados a cada cliente diferente. Cuando los despliegues conjuntamente, te tira del tema principal. Cuando despliegues cada subaplicación, te va a cargar el subtema que tienes asignado a ese microfrontend. Lo cual nos permite aplicaciones a nivel corporativo con mucha potencia. Otra de las funcionalidades importantes es Angular Library. Esta se desaconseja totalmente por Angular para usar para microfrontend, pero se utiliza. Aquí abajo os he dejado repositorios de otras veces que he dado charlas de este tipo con ejemplos, documentación y que hacéis un npm install y lo cargáis y os va a funcionar con ejemplos creados. El library de Angular, ngGenerate Library, te va a permitir crear librerías independientes y poder publicarlas en tu Nexus, en npm público, como cualquier sitio, e integrarlo. Pero también puedes hacerlo con proyectos. No aconsejable, pero me he encontrado algún proyecto que lo aplica. Y además una de las limitaciones que tiene es que no vas a poder utilizar Lazy Loading, lo cual es casi imprescindible. Otro de los puntos más grandes que esta parte sí que nos los hemos encontrado es la utilización de Web Components para temas de arquitectura microfrontends. Si habéis estado en charlas, algunas de esas internacionales de ING o otro tipo de bancos, a menudo utilizan este tipo de soluciones, no con Angular Elements, sería con LitTelement o otras, lo que nos permite es generar componentes con Shadow DOM, lo que conlleva que te da igual la versión que tengas de Angular, la versión de React, y lo integra y lo vas a poder poner dentro. También Angular desaconseja la utilización de Angular Elements para proyectos, pero la realidad es que hay muchísimas empresas que lo están utilizando. ¿Por qué? Porque te va a independizar con Shadow DOM todo este contenido. Mi consejo, si tienes problemas con las versiones, ves a Module Federation, no te metas en Angular Elements para proyectos. Una de las limitaciones que tenía cuando hace un par de años trabajando, que hay formas de saltárselas, es que si tú pones a tu aplicación de Angular Elements y le añades Lazy Loading, cuando el usuario pulse cargar la aplicación, el browser te explota, el Chrome te muere. Hay una forma de saltárselo y es que tu aplicación principal la conviertes también en un Angular Elements que está utilizando Lazy Loading con Angular Elements, pero es un parche muy sucio para saltarte este problema de Angular que tiene, que además en su documentación y en los foros te indican, sabemos que hay este problema, pero no lo vamos a solucionar, porque no deberías estar utilizando Angular Elements para microfrontends, pero lo más probable es que si trabajes en un proyecto de microfrontends, en determinadas empresas lo están utilizando actualmente. Esta es como la joya de la corona, el Webpack 5 con la funcionalidad de Module Federation. Los de Angular, en las últimas reuniones, tuvimos algunas reuniones con Minho Hechep, creo que se pronuncia así, para ver si lo iban a integrar automáticamente y no lo tenían de todo claro. Lo que nos va a permitir simplemente es que puedas importar proyectos asíncronamente cuando pulses el cargar enlace y que te lo cargue en una sección de la pantalla. No es que sea algo súper innovador, pero es algo práctico que ya existía, pero para poderlo utilizar, lo cual nos va a evitar tener que hacer este tipo de chapucillas con Angular Elements, con iframes o con otro tipo de soluciones. Aquí, como podéis ver, bueno, esto es de la web de Angular Architects, está Manfred Steyer, que da charlas, da talleres, todo relacionado con este tipo de microfrontends, que además, como Angular aún no lo estaba integrando, esta funcionalidad de Webpack 5, lo que hizo es que creó una librería para poderlo integrar en Angular. Es decir, tú te instalabas su librería, hacías el start con Angular y podías utilizar el módulo Federation. Pero claro, te está obligando a hacer el start de Angular, con lo cual cuando cambie de versión te va a complicar la vida.
Bueno, el tema de iframes, que no lo vamos a comentar, no lo hemos subrayado, pero ya conocéis todos el uso de iframes, que muchas empresas siguen utilizándolo para todo el tema de microfrontends. Arquitecturas un poquito más complejas, utilizando temas de Nginx y servidores de proxy reversos para poder configurar nuestro Nginx, que tampoco vamos a ver. Tema de SSR con Angular Universal, también es posible generar microfrontends. Hemos realizado pruebas de concepto, pero lo desaconsejamos y además te complica bastante todo el escalado de la arquitectura. Y la última librería, vamos a volver para atrás, que es NX, que mucha gente no la conoce. Esta librería es basada en Angular y el título que tiene es para aplicaciones Enterprise de Angular. Dentro del equipo de NX hay gente que antes trabajaba para Angular, por eso todas las funcionalidades. ¿Qué ventaja nos va a traer? Primero, que te integra por defecto ya los microfrontends con Webpack 5, con lo cual no te toca esperar. Pero es más, te trae ejemplos y con comandos automáticamente para poder integrar en tu aplicación de NX, que es con todas las funcionalidades de Angular, que puedas meter aplicaciones con React y aplicaciones con Vue. Lo cual, para empresas que están trabajando mucho con otras tecnologías, te va a facilitar toda la integración. Y bueno, y todo el tema de test unitarios con Jest, test funcionales con Cypress, temas de integraciones con Nest para todo el tema de servidor, te trae muchas funcionalidades que solemos utilizar más en las startups y menos en las empresas corporativas, te las trae por defecto ya unificadas. Actualmente nosotros estamos en 2 proyectos que los líderes técnicos han decidido optar por esta solución. ¿Qué es lo que suelen hacer? Cuando Angular pasa a la siguiente versión, ellos automáticamente, rápidamente trabajan para actualizarlo. Y además es gratuito, que siempre es positivo para cuando lo vamos a utilizar. Ahí tenéis 2 URLs donde el ejemplo con la parte de microfrontends y la parte para utilizar. Otro de los puntos importantes que os van a preguntar posiblemente en vuestra arquitectura de microfrontends es el sistema de comunicación. Es decir, vais a tener 7 o 8 aplicaciones con una aplicación principal y dice, vale, pero ¿y cómo mando información de mi subaplicación a mi aplicación principal? Y de mi aplicación principal, ¿cómo lo delego? Hay unas soluciones genéricas, pero vamos a ver esas genéricas y también las que te aporta Angular, dado que vamos a seguir trabajando con la parte de Angular. Aquí lo tenemos. Una de las formas más sencillas que los que habéis trabajado en Angular es pasarlo a través del router o a través de la URL. Ya sabéis, os vais a vuestro router, ponéis 2 puntos y vais pasando los datos. Dado que estás trabajando con sus aplicaciones que también van a trabajar con Angular, no tendrías problema. Podrías estar pasando los datos de una forma relativamente sencilla. También con los inputs y los outputs, estos decorators de Angular, te va a permitir pasar los datos y que también tus hijos se comuniquen con los padres. Todo el tema de navegador por defecto, local storage, session storage, cookies, todo este tipo de cosas. Si estamos trabajando con arquitecturas de datos más complejas basadas en Redux, con NGRX, NGXS, Akita, MOX, vamos a poder trabajar aquí. En algunas soluciones lo que te puedes plantear, en vez de tener solo un store, imaginar, tienes 7 aplicaciones, puede ser que de esas 5, algunas tengan su propio store. Puedes trabajar con una arquitectura multi-store, donde tendrías un store principal en tu aplicación principal y luego otros stores subdelegados en la principal, teniendo en cuenta de que te va a interesar que esas subaplicaciones trabajen también de forma independiente. Porque no hay que olvidar que cuando el sistema de comunicación tenemos que hacerlo de tal forma que las subaplicaciones sean independientes, que es una de las ventajas que tiene microfrontends. Si empezamos a acoplar mucho las subaplicaciones con la aplicación principal, estamos perdiendo las ventajas que tiene el microfrontend, porque estás volviéndolo un código muy acoplado y muy dependiente. Bueno, las funciones de Babel de JavaScript, y una de las soluciones que también es muy usado es, me olvido de la comunicación entre aplicaciones directamente en el front. Que se comunique cada uno con su Spring Boot, con sus servicios, con sus serverless y ya cada subaplicación que se sirva a sí mismo. No quiero que haya una en el frontal que estén acoplados, quiero totalmente independencia. Otros puntos interesantes que no hemos estado abordando aquí, porque es una de las razones por las cuales lo llamamos arquitectura y no solamente es en la parte frontal. Cuando estemos definiendo una arquitectura de microfrontends, tenemos que ser conscientes que si vamos a poder solo desarrollarlo en el frontend, pero si queremos una arquitectura global, vamos a tener que tener en cuenta otros conceptos si queremos montarle una arquitectura mucho más potente. Uno de los apartados sería la parte de integración continua. Ya podéis dar por hecho que no te va a servir el típico pipeline de Jenkins o de Travis para desplegar. Posiblemente tengas que crear un ad hoc para que se vaya estructurando. Todo el tema de otras librerías. Aquí hemos comentado de la base con Angular.
pero lo cierto es que otras compañías lo que han utilizado, sobre todo Lerna, que es la más famosa, para el tema de orquestar todo el tema de los microfrontend y de las otras subaplicaciones. Y Stencil, que es relacionado con Web Components, con Ionic, que además estas semanas han estado publicando vídeos de crea tu microfrontend con Stencil y Ionic. Stencil es una librería para Web Components, que es lo que comentábamos antes con Angular. Angular Elements, vale, puedes crear tus microfrontends con tus Web Components, pero es utilizar unas features para otro tipo de solución. ¿Es correcto? Se puede utilizar. ¿Es lo más apropiado en todas las soluciones? No, no lo creo. Todo el tema de arquitectura backend. Estábamos hablando que vas a tener subaplicaciones. Tendrías que ver si tienes una arquitectura de microservicios, si vas a tener una aplicación de Spring Boot para cada subaplicación, si vas a tener una aplicación central para todos. Vas a tener que articular esa parte coordinándote con la parte de negocio y la parte de backend para orquestar adecuadamente tu arquitectura de microfrontes. Todo lo relacionado con la arquitectura de cloud. Ahora mismo muchas empresas están dando pequeños pasos para decir, vale, en mi on-premise, con mi Spring Boot, monto mi arquitectura de microfrontes. Pero la realidad es que, por ejemplo, otros servicios cloud ya están publicando cómo montar con arquitectura de serverless integrándolo con tu arquitectura de microfrontend. Es más, uno de los ponentes que está haciendo bastante ruido, que ha publicado un libro, es el responsable de arquitectura AWS, que tiene un libro publicado de microfrontend para el tema de AWS. Es decir, podemos centrarnos solamente en la parte de frontal, pero podemos ampliarlo para coger arquitecturas un poquito más globales y dar soluciones mucho más potentes. Todo el tema de integración de CMS y de XPs. Hablamos de otras tecnologías, de CMS, el típico WordPress, o si hablamos de aplicaciones Enterprise, un LiveRay, un Magnolia, que nuestro microfrontend vamos a poderlo integrar en esas subaplicaciones o utilizar también de base este tipo de soluciones e integrar nuestras aplicaciones Angular dentro. Y luego una parte muy importante que a menudo los desarrolladores de frontal o los arquitectos no suelen tener en cuenta es todo el tema de arquitectura de CSS. Como comentaba, es muy importante, podéis montar con microfrontend también tenerlo en cuenta la parte de CSS. Tener vuestra plantilla principal y luego sus plantillas. Claro, esto vaya trabajado en Bootstrap, pero si usáis Angular Material, os lo va a dar por defecto. Angular por Material tiene un sistema de crear plantillas principales y subplantillas, con lo cual te sobrescribe los componentes y ciertos parámetros que pongas de tu plantilla principal, lo cual está muy bien si montas una arquitectura microfrontend con tu Angular de base y además le metes Angular Material. Te va a facilitar mucho toda esa definición de la arquitectura y toda la solución. Eso es uno de los ejemplos dentro de el tema de AWS que han puesto de cómo desplegarían el tema de microfrontend con toda la publicidad que están dando, dado que hace unos años era muy innovador, yo tenía que ir a una empresa, tenía que explicar cómo había que montarlo, tenía que explicarles qué es lo que era ese concepto de arquitectura para que nos lo comprasen. Ahora lo que nos estamos encontrando es que vas a una empresa y te dicen, no, quiero que me pongas un microfrontend, tengo todos los proyectos acoplados, sí, tengo Spring Boot y muchos frontal, pero quiero que me lo montes. Y lo que quieren es que les expliques cómo pueden montar la arquitectura de microfrontend, con lo cual ya es una realidad que podemos estar utilizando. Pongo unos referentes internacionales, los podéis seguir, son personas que están dando muchas charlas, que dan talleres, que están publicando libros. Bueno, de Google es Minko Geshev, que es el primero de la izquierda, y luego 3 personas de aquí que si busquéis en Internet, todo va a estar en inglés, vais a poder obtener mucha información. Una parte muy interesante del equipo de Angular es que este señor publicó hace unos meses en Twitter que toda empresa que quisiese hablar con él para Google, para averiguar hacia dónde iba el microfrontend, podías escribirle. Yo le escribí, le eché cara y tuvimos una reunión con él a horas intempestivas de Estados Unidos para explicarle lo que estábamos montando nosotros con microfrontend y que nos explicase él hacia dónde iba a ir Google. Y bueno, y el debate ahí de si iban a meter ciertas funcionalidades, si no iban a meter otras, lo cual es muy interesante sobre todo para ir un poquito más allá y ver un poquito la estrategia que va a haber con todo el tema de microfrontends. Soy Jesús Cuesta. Deloitte está contratando siempre gente, temas de arquitectos. Ese código QR es de mi LinkedIn. Si me agregáis, os agregaré a todos encantado. Y muchas gracias por asistir. Y si tenéis alguna duda, ya me decís. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta? Gracias. Yo hace un par de años que trabajé con microfrontend y pues con Elements
un poco una solución customizada. Y teníamos un problema, el problema que yo recuerde del bundle size. Porque usábamos NGX, un custom builder, que creo que era NGX Builder Plus o algo así. Vale, ese era para el tema de Web Components, Sí. para generarlo, sí, sí me acuerdo de la librería. Claro, entonces nuestro problema era que nosotros éramos los huéspedes de otras aplicaciones externas y que se podían integrar en nuestra aplicación, pero al cargarla, a pesar de que se cargaban lazy, se estaba cargando todo el bundle, o sea, de la aplicación. Y yo no sé si era un problema de ese momento de Microfrontend que se ha solucionado o Claro, cuando utilizabas el NGBuilds, ¿es porque estabas utilizando Angular LMS en la otra aplicación? no, la otra aplicación podía utilizar Cualquier otra cosa. Era Web Component y lo que hacíamos era cargar ellos nos proporcionaban el script, el JS en un blob o lo que sea y lo cargábamos nosotros, pero teníamos el problema del bundle size, estábamos cargando todas sus dependencias también en ese mismo bundle. En el principal, ¿te refieres? Sí. ¿Habíais metido lazy loading? Estaba el EasyLoad y yo no sé, igual... Es que normalmente cuando haces, en teoría, cuando haces el easy loading, cuando haces luego el bundle, ya te lo divide en subarchivos. Luego hay una versión un poquito más avanzada que es a través del Angular JSON, puedes especificarle, esto me lo vas a coger de aquí, no me lo juntes. Incluso puedes especificar el tamaño de cada bundle para evitar que Angular te pase de cierto tamaño. Es decir, vale, pues cada bundle no quiero que me lo crees de encima de 200K y te lo torcea más el código. Igual eso... Puede ser, ahí puede ser, pero sí que es cierto que en los 2 últimos años ha evolucionado, porque con Angular, LMS, Web Components, habían ciertos problemillas, o mejoras que han ido introduciendo por las limitaciones. Bueno, gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí. He querido entender que el uso de ng library está desaconsejado. Para microfrontends. ¿Y cuál sería la estrategia para compartir componentes entre microfrontend? Depende de la solución que vas a utilizar. Si vas a utilizar un componente independiente con la misma versión de Angular, Angular Library, porque tiene un peer dependencias. Cuando creas el componente con Library te va a obligar a instalar esa dependencia. Si quieres independizar la versión de Angular, tirarías con Angular LMS. Y luego lo que, por ejemplo, algunos clientes usan es un Bootstrap genérico para todo con tus componentes y le añades componentes extras o con Angular Material. Entonces, cada uno de estos te reutilizaría. Limitación de Angular Material, que te obliga a usar X versión de Angular para que te funcione. La ventaja de Bootstrap, que te va a independizar de la versión de Angular que tengas en cada microaplicación. Entonces, reutilizar los botones, los modales, todo lo que tiene, y te digo a la versión de Angular. Pero Library es muy potente, con la limitación que hay que recordar que es dependencias. Vas a tener que poner las dependencias de esa librería en el bundle principal.